Es un gusto saludarles nuevamente. Vamos a continuar con nuestras lecciones. Estamos en la lección número 15 y iniciamos con comunicación y lenguaje, ¿verdad? Tenemos la situación de contexto. Lubia, Martín y sus compañeros se propusieron publicar un boletín mensual y así dar a conocer las actividades culturales que se llevan a cabo en la comunidad. Pidieron asesoría a personas expertas en redacción para que les revisaran sus textos y asegurarse de que los lectores los van a comprender. Están en la revisión del borrador, ya casi están en la etapa final. ¿Cuándo se debe hacer la revisión de gramática y ortografía? ¿Será necesario revisar si los textos tienen errores gramaticales? Propósito de nuestra lección: identificar dentro del proceso de redacción de textos el momento en que se hace la revisión de la gramática y la ortografía. Tenemos una primera actividad, leo las preguntas, las copio y las respondo. Agrego la actividad al portafolio. ¿Qué es lo que sé de gramática? ¿Tengo una buena ortografía o debo de mejorarla, verdad? Esas la tienen que ustedes responder. Actividad 2. ¿Qué sé acerca de la importancia de la gramática y la ortografía en la redacción de textos? Copio la pregunta, la respondo y explico mi respuesta. Agrego una actividad al portafolio. Leo y aprendo. Durante todo lo que se ha estudiado acerca de la redacción de textos, no se ha mencionado la corrección gramatical ni ortográfica. Debe recordarse que en los primeros momentos de la redacción se trata de escribir con soltura y dando más atención a las ideas, a lo que se quiere decir, más que a cómo se debe decir, ¿no? La gramática y la ortografía en la redacción de textos. El aprendizaje de la gramática y de la ortografía es importante porque son necesarias para que los textos respondan a la interacción comunicativa para la que fueron redactados, es decir, están al servicio de la redacción y la comunicación. En la redacción de textos, la revisión gramatical y ortográfica se hace hasta el final, ¿verdad? Que es la gramática. Está al servicio de la correcta construcción de las oraciones. Puede aprenderse mediante el uso del idioma o por medio del estudio. La gramática ayuda a estructurar el pensamiento. ¿Y qué es la ortografía? Esta es una herramienta necesaria para escribir bien porque proporciona las normas que rigen la correcta escritura de las palabras y el uso apropiado de los signos de puntuación. Aprender gramática y ortografía aplicadas en un texto permite valorarlas como partes esenciales para la comunicación de ideas, pensamientos o conocimientos. En las lecciones anteriores se han estudiado las fases o etapas que convienen seguir para escribir un texto. Se ha visto también cómo la fase de revisión no se realiza en un único momento. Por el contrario, se revisa cuantas veces sea necesario. El texto se revisa cuantas veces sea necesario hasta que quede lista para la versión final. Tenemos un primero, ¿verdad? Lo que hemos visto en las clases anteriores, el borrador. Se escribe siguiendo el plan previsto. Se desarrollan los subtemas que surgieron en la investigación. En este paso lo importante es poner por escrito las ideas. Aquí más que todo es que ustedes escriban y traten de escribir de corrido, ¿verdad? Meter todas las ideas y luego ya empezamos con la segunda, ¿verdad? Que sería la primera revisión. Verificar si está adecuado a la audiencia, si se mantuvo el tema, si se está bien cohesionado. Se corrige adecuación, coherencia y cohesión. Segunda revisión. Se revisa la corrección gramatical y ortográfica. Se corrige la estructura de las oraciones, los errores ortográficos. Tenemos faltas de ortografía, no escribimos bien una palabra, en vez de S ponemos Z, o qué sé yo, ¿verdad? Cosas así. Tenemos que ir acuñalando también aquí en esta parte palabras que tal vez tengamos dudas, pues al lado de un diccionario para ir corrigiendo. Lo ideal sería pedirle favor a una persona que tenga ciertos conocimientos sobre la escritura y de esta forma esta persona puede revisar nuestros errores de ortografía, ¿no? Incluso nuestros errores gramaticales. Luego tenemos la versión final. Esta está lista para publicar. Si es una carta, la lee el destinatario. Si es un informe, la persona que lo solicitó, o bien se publica en algún medio digital o impreso. Las revisiones las hace algún compañero, un amigo o el mismo escritor. Antes de dar por concluida la revisión, es importante tener en cuenta algunos errores gramaticales que son frecuentes al escribir y que deberán corregirse durante el proceso de revisión.
A continuación se ejemplifican algunos de esos errores. Pobreza léxica. Es el uso excesivo de las mismas palabras para expresar ideas diferentes. Ejemplo: te pido 3 favores. Mándale la carta a Julián. En ella le pido que le mande 2 de arrobas de arroz. Perdón. Que me mande, vamos de nuevo, por favor. Te pido 3 favores. Mándale la carta a Julián. En ella le pido que le mande 2 de arrobas de arroz a la tía Elena. ¿Te acuerdas de mandarle los papeles a Ernesto para que los firme? Texto mejorado. Te pido 3 favores. Envíale la carta a Julián. En ella le pido que le entregue 2 de arrobas de arroz a la tía Elena. ¿Te acuerdas de hacerle llegar los papeles a Ernesto para que los firme? ¿Verdad? Si ven, ahí estamos cambiando algunas palabras que están resaltadas con negrita, ¿verdad? Vemos las palabras que se han cambiado para que suene mejor. Ambigüedad se da cuando un texto se presta a varias interpretaciones, lo que produce falta de comprensión de su significado real. Tenemos un ejemplo. Casilda se compró un par de tenis para el deporte de la excursión. No se sabe si el par de tenis es para Casilda o para el deporte. La ambigüedad se evita con una estructura gramatical adecuada y definiendo con claridad el contexto. Casilda se compró un par de tenis para usar mientras hace deporte, cuando vaya de excursión. Vemos que ahí le agregamos un poco más de contexto para que la idea se complemente, ¿no? La redundancia. ¿Qué es la redundancia? Consiste en repetir o usar en exceso una palabra sin que añada información nueva a la idea que se expresa. Las redundancias son consecuencia de desconocimiento del significado de las palabras. Por ejemplo, le insistió reiteradamente que él no había cometido el hecho. El significado de insistir es instar reiteradamente, por lo que la expresión insistir reiteradamente equivale a decir instar reiteradamente. Cada vez que se está seguro de que el texto se ha corregido, errores de adecuación, coherencia, cohesión y de gramática y ortografía, el escritor tendrá la versión final. Durante todo el proceso de redacción, el escritor verá cómo el texto se va transformando y adquiere las características de un texto que responde a la intención comunicativa que se propuso en la planificación. Es lo que suele conocerse como pasar el borrador a la versión final. Publicar textos digitales. Actualmente es más fácil publicar textos de forma digital, dependiendo del tema que se trate y la intención comunicativa. Existen distintos medios para publicar textos en Internet. Entre ellos están Facebook, Twitter, Instagram. También se pueden crear una página web o un blog propios. Si se tiene la interacción de publicar textos, conviene informarse acerca de cómo hacerlo. En Internet se encuentra gran cantidad de información. Aplico lo aprendido. Trabajo todas las actividades de esta sección y las agrego al portafolio. Además, recuerdo que en él deben estar las actividades 1 y 2. Leo atentamente toda la información de la sección. Ahora leo y aprendo. Veo las grabaciones recomendadas en Aprendo Más para ampliar o fijar la información acerca de los errores gramaticales mencionados en la lección. Respondo las preguntas del problema de contexto. ¿Cuándo se debe hacer la revisión de gramática y ortografía? ¿Será necesario revisar si los textos tienen errores gramaticales? Reviso el borrador que escribí en la lección 14 con el fin de verificar si tiene alguno de los errores gramaticales estudiados en esta lección y los corrijo. Paso en limpio el texto para tener la revisión final. Redacto un texto en el que comento mis experiencias de aprendizaje durante las lecciones 11 al 15, ¿verdad? Redacten ustedes un texto en donde comenten ustedes sus experiencias, cómo ha sido su experiencia a través de estas clases en donde hemos aprendido a escribir, a leer, a corregir, a utilizar los sinónimos, a utilizar los pronombres, los conectivos, ¿verdad? Y todo eso lo hacen por escrito y me lo hacen llegar. En Aprendo Más tenemos aquí unos links que nos pueden ayudar
a aprender un poco más, ahora para la redundancia. Muy bien. Aquí pues ustedes solo le dan clic encima y le damos en abrir y ya saben que nos va a redirigir a la página, ¿verdad? Así sucesivamente. Bien, ustedes ingresen a los videos y ya podrán comprender mucho mejor esta lección. Cuando terminen sus tareas, todo, pues recuerden hacer su autoevaluación, por favor, y me lo envíen. Pasamos a las matemáticas en la lección 15. El título es de ida y de regreso. Don Gerardo tiene un bus con el que trabaja haciendo viajes. Se ha dado cuenta que entre más lejos sea el destino de un viaje, consume más gasolina, pero que mientras más rápido conduce, se hace menos tiempo en llegar a su destino. Esto le ha causado curiosidad, porque se da cuenta que en el primer caso, si el viaje es más largo, gasta más gasolina, pero en el segundo caso, mientras más rápido va, menos tiempo se hace. Así, al comparar la distancia y la gasolina, se da cuenta de que los valores crecen o disminuyen al mismo tiempo, pero al comparar la velocidad y el tiempo, cuando va más rápido se hace menos tiempo y se va despacio, y si se va despacio se tarda más en llegar. ¿Qué tipo de relación hay entre estos factores de trabajo de don Gerardo? ¿Solo le pasa a él o hay más cosas en las que se puede observar esto? Propósito de la lección: resolver ejercicios de variación directa e inversa y desarrollar cálculos de porcentajes, descuentos e intereses. Ese es nuestro propósito. Conecto con mis conocimientos previos. Bueno, ya saben, ¿verdad? Copian las preguntas. Si saben del tema o si tienen algún concepto que antes hayan escuchado, lo contestan. En caso contrario, pues leemos de una vez el tema y luego regresamos a responder, ¿de acuerdo? Aquí nos pregunta qué es una razón matemática. El número 2. Si en 15 días un grupo de trabajadores realiza 30 tareas, ¿cuántas tareas hacen los trabajadores en un día? ¿Cuánto se tardan los trabajadores en hacer una tarea? Es complicado, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Recuerden que estamos viendo en este apartado de matemáticas las razones, ¿verdad? Las razones. ¿Qué se refiere a las fracciones y que nos ayudan a poder resolver este tipo de problemas? 3. Si en un comedor necesitan que la comida se sirva más rápido para los clientes, ¿qué es lo que debe hacer el dueño del comedor? Puedo escribir diferentes opiniones o ideas, ¿de acuerdo? Esas las tienen que resolver. Si tienen alguna duda para resolver esta tarea, me pueden escribir. Actividad 2. Leo, pienso y respondo las siguientes preguntas en mi portafolio. Cuando hago un cálculo de porcentajes, ¿qué número representa el total de los elementos que estamos calculando? Si una persona compra un aparato con 10% de descuento y otro que sirve para lo mismo en 15% de descuento, ¿cuál le conviene comprar por el precio? El boleto de ornato que se debe comprar en una municipalidad de cada municipio y su precio depende del salario de cada persona. Es decir, entre más gana una persona, más debe pagar y su boleto, más debe pagar por su boleto de ornato. ¿Es esto lógico? Escribo la razón por la cual creo que es o no es lógico, ¿verdad? ¿Ustedes creen que es lógico que entre más gane la persona, más debe de pagar por su boleto de ornato? Y escribo por qué. Y bueno, en esta parte eligen cuál sería el más barato y por qué. El 10% y el 15%. Muy bien. Pasamos a nuestro tema. Una razón es la forma de relacionar dos valores y se pueden representar como una fracción o un porcentaje. Sin embargo, existen dos tipos de razones a las cuales se les llama variaciones directas o variaciones inversas. Estas funcionan para todo lo que hacemos a diario. Por ejemplo, si gastamos más dinero nos queda menos. Si caminamos más nos cansamos más. Y si caminamos menos nos cansaremos menos. Así en la vida existen razones que varían de forma directa o de inversa. Leo y aprendo. Según el caso de don Gerardo, puedo observar que hay dos tipos de relaciones muy diferentes en la siguiente tabla. En la siguiente tabla me presentan los dos casos y me indican cómo obtener los valores que corresponden. La idea de la distancia y la gasolina.
Mientras más lejos sea el viaje, más gasolina necesita don Gerardo. También, si el viaje es corto, don Gerardo necesita menos gasolina, ¿verdad? Esta es una proporción directa. ¿Por qué? Porque si una cantidad sube, la otra también tiene que subir. Si una cantidad disminuye, la siguiente, la consecuente, también tiene que disminuir, ¿verdad? Esa es directa. Vamos con la inversa. La idea de la velocidad y el tiempo. Mientras más rápido conduce don Gerardo, menos tiempo se hace en llegar a su destino, ¿verdad? También si don Gerardo conduce más lento, se tardará más tiempo en llegar a su destino, ¿sí? Entonces, aquí vemos la diferencia, ¿verdad? Entre más rápido, menos tiempo, ¿sí? Entre más tiempo, va a ir menos rápido, podríamos decir, ¿verdad? Pero la idea sería ir más lento, ¿sí? Vamos en relación a la velocidad. Entre más rápido, menos tiempo. Menos velocidad, más tiempo, ¿verdad? Esa es la inversa. Una sube, la otra disminuye. Una disminuye, la otra aumenta o sube, ¿verdad? Esas son las dos diferencias. Aquí nos explica que mientras más distancia tiene el viaje, más gasolina necesita en el general. El valor de la distancia crece y el valor de la gasolina también. Esta es una variación directa, porque mientras más crece un valor, más crece el otro. Y si un valor disminuye, el otro también disminuye. En este caso vemos que mientras que el valor de la velocidad aumenta, el tiempo disminuye. Y si la velocidad disminuye, el tiempo aumenta. Esta es una variación inversa, porque mientras un valor crece, el otro disminuye. Y si el primer valor disminuye, el otro crece, ¿verdad? Vamos a ir comprendiendo esos dos conceptos. Por eso es importante que tenga conocimiento de las variaciones directas e inversas. En muchos casos puedo ver estas variaciones. Por ejemplo, variaciones directas. El crecimiento de un niño según su edad. Entre más años tiene, crece en estatura y en peso. Mientras más trabaja una persona, mejor salario tiene. Cuando una persona practica más una habilidad, se vuelve más hábil. Las variaciones inversas. Estos son ejemplos, ¿verdad? Son ejemplos. Variaciones inversas. Mientras más camino para llegar a un lugar, menos distancia me falta para llegar, ¿verdad? Mientras más dinero gasto, menos dinero me queda. Mientras más descanso, menos cansado me siento. Mientras más personas empujan un carro, menos esfuerzo se hace cada una de esas personas. Menos esfuerzo hace cada una. Para comprender las variaciones directas e inversas es necesario comprender cuáles son los elementos que están en el caso. Analice los siguientes ejemplos. Si un pastel de cumpleaños fue hecho para 20 personas, ¿qué pasa si llegan más personas al cumpleaños? El pedazo de pastel para cada persona es más pequeño. Si llegan menos personas, el pedazo de pastel será más grande. Es decir, entre más personas, menos pastel, y entre menos personas, más pastel. Esta es una variación inversa, ¿sí? El segundo, si para hacer un pastel de cumpleaños para 20 personas se necesitan 2 libras de harina, para hacer un pastel de 30 personas se necesitarán 30 libras de harina. Es decir, entre más grande sea el pastel, más harina se necesita. Esta es una variación directa, ¿verdad? Porque si una aumenta, la otra también. Luego pasamos al tema de porcentajes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir comprendiendo esto? Un porcentaje es una forma de representar cantidades grandes o pequeñas de forma muy general, basándome en valores estándar de 100 unidades y usando el símbolo de porcentaje, que es este, para identificar que el valor es un porcentaje. Es decir, se utiliza el valor de 100 o un ciento para realizar los cálculos. Veamos los siguientes conceptos. El valor de 100%, aquí nos dice 100%, representa el total de elementos que se están trabajando. Si un valor es menor al 100%, quiere decir que es una parte del total de los elementos que se están calculando. Si un valor es mayor al 100%, quiere decir que el grupo total creció o se está diciendo que puede crecer más. Observo estas explicaciones. En una escuela hay 250 estudiantes.
estos son el 100% de alumnos. Si decimos que el 50% de estudiantes son hombres, entonces pensaríamos que 125 de los estudiantes son hombres, es decir, la mitad de ellos. Sí, porque 50 es la mitad de 100, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que 125 es el 50%? Como 100 se dividió o le restamos el 50%, quiere decir que es la mitad, dividimos dentro de 2, ¿verdad? 100 dividido entre 2 nos da 50. Por consecuencia, 250 dividido dentro de 2 nos va a dar 125, ¿sí? En un almacén venden una refrigeradora en 3.000 quetzales, pero tiene un 10% de descuento. El 10% representa 300 quetzales que el cliente no pagará, es decir, que solo tiene que pagar el restante, 90% del producto. ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿De dónde sacó los 300 quetzales? Bueno, tienen que entender ustedes lo que nos dice, ¿verdad? El 100%. Si yo digo, pues, habíamos dicho anteriormente que el 100% representa la totalidad, ¿verdad? Totalidad. Si yo digo, por ejemplo, el 10% de la totalidad, es decir, que por cada 100, hablando de quetzales, por cada 100, nos toca quitarle 10 quetzales, ¿sí? ¿Cuántos cienes tiene 3.000? ¿Sí? ¿Cuántos cienes tienes 3.000? Hagan ustedes la cuenta. ¿Cuántos cienes tiene 3.000? Pueden ustedes hacer 3.000 dividido entre 100 para saber cuántos cienes tiene. Entonces, vean pues. Les voy a dar tiempo para que lo hagan en su casa. Entonces, 3.000 dividido 100 nos dice que va a ser 30. Entonces, tiene 30 veces 100. Por lo tanto, si ya sabemos que tiene 30 y hay que sacar el 10 de cada 100, son 10 quetzales. Entonces, si ya sabemos que tiene 30 cienes, 30 por 10 nos daría 300. De ahí sacó esa cantidad, ¿verdad? De ahí sacó esa cantidad. Otro ejemplo. Sabemos que es el 100% es igual a la totalidad, ¿verdad? Si nosotros queremos sacar, por ejemplo, el 20% de una cantidad, estamos diciendo de que por cada 100 tenemos que tomar 20 quetzales. Hablando de quetzales, ¿verdad? Tenemos que tomar 20 quetzales, dependiendo la cantidad. ¿Sí? Y lo mismo, ¿verdad? La cantidad total en este caso son 3.000. Puede variar según el ejercicio que estemos haciendo. 3.000 dividido entre 100, vamos a ver para averiguar cuántos cienes tiene. Y ya sabemos que este tiene 30. Si por cada 100 yo tengo que tomar 20, entonces el 20% de 3.000 serían 30 por 20. Y 30 por 20, ¿cuánto nos da? Nos va a dar 600, correcto. ¿Ya? Entonces el 20% de 3.000 va a ser igual a 600. ¿Se entiende? Así es como se operan los porcentajes a grandes rasgos, ¿verdad? Ya vamos a ver un poco más detallado y utilizando ciertas fórmulas o ciertos conceptos que nos ayuden a entender mejor los porcentajes. En una aldea viven 1.800 personas, de las cuales el 25% son niños, es decir, que solo 450 de las personas son niños, el resto
Es decir, el 75% de la población son jóvenes o adultos. ¿Sí? ¿Cómo llegó a los 450? ¿De dónde lo sacó? Lo mismo, yo les decía. En este caso, el 100% se refiere a la totalidad y es de 1800. ¿Sí? Y queremos saber cuánto es el 25%. 25%. Y eso no lo conocemos. Si ustedes ven, caemos a la igualdad de razones, si lo vimos en la clase pasada. Es como que si nosotros escribiéramos de esta manera. 100 es a 25 y esto es igual a 1800. Esa es la cantidad que nosotros conocemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué se hace? Es una proporción de medios inversos, ¿verdad? Si yo tengo 100 aquí, disculpen que escriba sobre las letras, pero no tengo más espacio. 100 es a 25, 4 puntos, 1800 sobre x, ¿verdad? Si multiplicamos 25 por 1800, ¿cuánto nos tiene que dar? 25 por 1800 nos va a dar 45.000. ¿Qué número multiplicado por 100 que nos dé 45.000? Bueno, le aplicamos la operación inversa, ¿se recuerdan? 45.000 dividido dentro de 100 nos va a dar 450. 45.000 dividido entre 100, dividan ustedes 45.000 dividido entre 100, nos va a dar 450. 450. Si ustedes multiplican 450 por 100, nos tiene que dar 45.000. Justo estos dos nos van a dar 45.000 también. Entonces ya sabemos que el 25% va a ser igual a 450. ¿Lo vemos? De ahí lo sacó. De ahí sacaron los 450. Son procesos que ya hemos estado viendo, así que no se complique. Para calcular los porcentajes puedo seguir los pasos de los siguientes ejercicios. Aquí nos explican ya un poco mejor, ¿verdad? En el mercado del pueblo, doña Margarita vende sandías. De un total de 500 sandías que tienen en su local, ha vendido en un día 20% de las sandías. ¿Cuántas sandías ha vendido? Para empezar, debo considerar que el 100% son todas las sandías que tiene doña Margarita. Así, el 100% es 500 quetzales. Perdón, 500 sandías. Entonces, puedo hacer una razón así. 20% dividido 100 por 500 sandías. Divido el 20 entre 100 y el resultado lo multiplico por 500. 0.2 por 500 sandías es igual a 100 sandías. Entonces, en un día, doña Margarita ha vendido 100 sandías. Bien, aquí no nos explican básicamente por qué lo hicieron así, cómo es que llegaron a ese razonamiento, pero nosotros podemos hacerlo a través de las razones que ya hemos aprendido. Lo mismo que el ejemplo anterior. Nos dicen que el 100% son 500 sandías. Entonces 100% igual a 500. Eso sería igual. Recordemos que aquí van a ir los porcentajes y aquí las sandías. Lo mismo tenemos que poner aquí. ¿Qué porcentaje necesitamos averiguar? Necesitamos averiguar el 20% para saber cuántas sandías, ¿verdad? Y lo reescribimos de la forma que conocemos. Recuérdense que esta es solo para calcular proporciones directas, ¿verdad? Si una aumenta, la otra tiene que aumentar. Si una disminuye, la otra tiene que disminuir. Esto es válida para esa razón, para las razones directas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner porcentajes, ¿recuerdan? Porcentajes. Esa sandía, que son 500 sandías. Ponemos los dos puntos, otra vez porcentaje, que lo vimos en la clase pasada, 20%, dos puntos, y luego van sandías, es la X que desconocemos. Multiplicamos 500 por 20, ¿verdad? 500 por 20. Y eso nos va a dar un resultado de 10.000.
Y 100 por x nos tiene que dar 10.000. Un número que multiplicado por x nos dé 10.000. Perdón, un número multiplicado por 100 que nos dé 10.000. Ah, pero ¿cómo le hacemos? Si ya sabemos que son 10.000, pues le aplicamos la operación inversa. 10.000 dividido 100. 10.000 dividido dentro de 100 nos va a dar un total de 100, ¿verdad? Entonces, este va a ser 100. 100 por 100 va a ser igual a 10.000. Quiere decir que el 20% de 500 va a ser igual a 100. ¿Sí? Va a ser igual a 100. Y si ustedes ven, lo mismo tenemos acá. Divido. El resultado es 100. ¿Lo vieron? Lo pudimos hacer nosotros a través de las razones matemáticas. Otra forma de poder representar los porcentajes es la siguiente. Vean, pues. Yo creo que recuerdan ustedes la clase cuando ustedes estábamos viendo los decimales, ¿verdad? Los decimales son un factor muy importante dentro de los porcentajes porque el 100% equivale a la unidad, quiere decir al 1. Unidad, ¿sí? Al número 1. Debajo del 100 ya empezamos con los números decimales. Por ejemplo, si yo quiero el 90%, recordemos que este era porcentaje, va. 100% igual a unidad. El 90% quiere decir, ya le bajamos, ¿cuánto bajó? 10. Entonces le bajamos 10 décimas, que serían de una unidad. Hagan de cuenta un quetzal. Un quetzal le quitamos 10 centavos, nos quedaría 90, que sería 0.9. Si yo quiero el 80, ¿cuánto le bajamos? Le bajamos 20 unidades, que serían 20 centavos. Piénsenlo como un quetzal, ¿verdad? Un quetzal menos 20 centavos nos quedarían 0.80 centavos. Y así sucesivamente. 70% es igual a 0.7. Si fuera 10%, esto es igual a 0.1. ¿Qué pasa con el 8%? 8%. Vemos que el 8% pues ya no tiene una decena. Entonces, ¿cuántos centavos fue lo que le restamos? ¿Verdad? Si eran 100 y nos quedan solo 8, le estamos restando 92. Aquí le estamos restando 92 unidades. Y si a un quetzal le restamos 92 centavos, nos va a dar, perdón, si a la unidad le restamos 92 centavos, nos va a quedar, permítanme, si decíamos entonces que a la unidad, a un quetzal, le restamos 92 centavos, 0.92, ¿verdad? Entonces vamos a tener de resultado a 1 menos 0.92 nos va a quedar un total de 0.08, ¿verdad? Eso sí estamos aplicando el 8%, ¿sí? Porque del 100% acá le restamos, ¿cuánto? Le restamos 92 unidades, ¿verdad? Entonces al quetzal le vamos a restar 92 centavos menos 0.92 centavos, ¿verdad? A la unidad. Y esto nos va a dar un resultado de 0.08. Y este es el porcentaje. ¿Para qué nos sirve todo esto? ¿Verdad? ¿Para qué nos sirve todo conocer estas equivalencias? Ah, bueno, porque aquí si ustedes se dan cuenta, el 20% dividido 100 dice que es igual a 0.2 y ya solo lo multiplica por 500. Si yo sé que el 20%, pues ya sé que el 20% es 0. Con estas equivalencias que acabamos de hacer, 20% es igual a 0.2 en decimales. Eso representa los 20%.
Vamos a multiplicar por cualquier cantidad que nos están dando, en este caso los 500. Si ustedes colocan eso en su calculadora, 0.2 por 500 nos va a dar igual a 100. ¿Sí? Coloquen ustedes en su calculadora y lo van a ver. Entonces, así es como se sacan los porcentajes, sabiendo ustedes la equivalencia. Recuerden, 100% es igual a la unidad. Tómenlo como un quetzal, ¿verdad? Así como ustedes lo puedan ver. Pero imaginariamente, pónganle la Q imaginariamente, no lo utilicemos. 1. Si yo quiero el 90%, yo sé que en decimales el 90% es 0.9. ¿Sí? Si yo quiero el 70%, yo sé que en decimales va a ser 0.7. Y se multiplica por la cantidad que yo estoy sacando. Si el 50% en decimales va a ser 0.5. ¿Sí? Si yo solo quiero el 8%, como ya no tiene una decena, entonces le agrego otro 0, va a ser 0.08. Si yo quiero solo el 3%, este va a ser 0.03. Y así, ¿verdad? Solo le agrego 1. Cuando no tiene un decimal, cuando no tiene una decena, entonces solo le agrego un 0 más. Cuando tiene decenas, así como este caso 50, 0.5. ¿Qué pasa si fuera un 53% o un 45%? Yo quiero saber cuánto es el 45%. Fácil, ¿verdad? Entonces 0.4, si 40 era 0.4, el 45% va a ser 0.45. Así de fácil, sencillo, ¿verdad? Eso lo hacemos para cualquier multiplicación. Entonces, en este problema, lo que está tratando de decirnos es, para sacar el 20% o algún porcentaje, multiplicamos el decimal por el total de objetos que tenga, o el 100%. Ejemplo, ¿verdad? En este ejemplo de las sandías, Margarita, de un total de 500 sandías que tiene en su local, ha vendido en un día el 20% de las sandías. ¿Cuántas sandías ha vendido? Bueno, 20% ya sé que es 0.20. Lo voy a multiplicar por el total que tiene para saber cuánto fue lo que vendió. Metan ustedes en su calculador 0.20 por 500 nos da un total de 100. Y así averiguamos el porcentaje de una cantidad. Sencillo. ¿Sí? El proceso para llegar al 0.20 pues es este. 20 dividido 20 dividido dentro de 100. Así, cualquier porcentaje se divide entre 100 para hallar su decimal, su número decimal. Pero ustedes, con esa simple lógica que hemos hecho anteriormente con las igualdades, pues pueden hacerlo, ¿verdad? Cualquier porcentaje lo pueden pasar a decimales solo utilizando esas igualdades que hemos hecho como que si fuera un quetzal, ¿sí? Espero que me hayan entendido. De lo contrario, pues me pueden escribir. Y saben que tienen ustedes mi número, pues me pueden escribir, ¿de acuerdo? Ejercicio, dice. Mario quiere comprar una moto y ve una que hay en un almacén que cuesta 12.000 quetzales. Cuando la va a comprar, ve que tiene un 15% de descuento. ¿Cuánto se ahorrará Mario con el descuento de la moto? ¿Cuánto tendrá que pagar al final? Pues muy bien. Aquí es una combinación de lo que es los porcentajes. Primero, tenemos que averiguar cuánto es el descuento y después realizar esa diferencia. Les explico. Mario quiere comprar una moto y va y ve que hay una en un almacén que cuesta 12.000. Quiere decir que el total, el 100%, o sea, cuando hablamos del total del precio, ese es el 100%. El 100% equivale a 12.000. Cuando la va a comprar ve que tiene un 15% de descuento. Entonces le vamos a sacar el 15% de descuento. Recordemos que si es el 15%, tiene una decena, entonces en decimales será 0.15. Ese es su decimal. ¿Cómo averiguamos su descuento? Bueno, 0.15 lo vamos a multiplicar por el total, el precio total, que sería 12.000 quetzales, ¿verdad? Entonces, 12.000. Esto es para hallar el descuento nada más, no es para hallar el precio de la moto, solo es para hallar el descuento. Entonces 0.15 lo vamos a multiplicar por 12.000 quetzales. El descuento sería entonces igual a 1.800. Solo hagan la multiplicación ustedes en su calculadora. 1.800.
Ese es el descuento, no es el valor de la moto. Entonces, aplicando el descuento, ya sabemos que el valor de la moto total es de 12,000 y le están haciendo un descuento del 15% que equivale a 1,800. Entonces, le vamos a restar los 1,800 del descuento que le están haciendo para averiguar el valor real de la moto. Entonces, 12,000 quetzales menos 1,800 nos da un total de 10,200 quetzales. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Este es el valor de la moto con el descuento. Perdonen ahí mi letra, pero es que estoy escribiendo a mano alzada y me cuesta, pero me van entendiendo, ¿verdad? Y vemos aquí el procedimiento. El precio inicial de la moto es 12,000, es el 100%, pero como tiene el 15% de descuento, entonces va a pagar menos por su moto. Para hacer el cálculo y responder a la primera pregunta, hacemos lo siguiente. 15% dividido 100 es el proceso del decimal, ¿verdad? Para que nos dé 0.15. Aquí está, ¿ve? Y se multiplica por el valor total, que sería acá, ¿ya? Entre 100. Dividimos 15% entre 100 y el resultado lo multiplicamos por 12,000. 0.15, aquí lo tenemos, por 12,000, que es el total, nos va a dar 1,800. Ese es el valor del descuento. Entonces, Mario se ahorra 1,800 al comprar su moto, pero ¿cuánto debe pagar? Para esto solo debe restarle 1,800 a 12,000, ¿verdad? 12,000 menos 1,800 nos da 10,200. ¿Vemos? Aquí está el valor de la moto, ¿sí? Es igual, ¿verdad? Aquí ya nos explica un poco más detallado para que ustedes lo puedan seguir haciendo. En total, Mario debe pagar 12,000 por la moto. Aquí se confundieron, porque ya aplicando el descuento lo que tiene que pagar es 10,200. Recuérdense, ¿verdad? Muy bien. Ejercicio. Doña Albertina abrió una cuenta de ahorros en el banco con 1,200. El banco le daba a doña Albertina un interés del 2% mensual. ¿Cuánto dinero tendrá doña Albertina el primer mes que le cuentan los intereses? Ah, interesante, ¿verdad? O sea que dice que el banco le da a doña Albertina 2% de interés mensual. Cada vez que pasa un mes del dinero que tiene, tienen que sacarle el 2% y en vez de restarle, le van a sumar. ¿Por qué? Porque le están pagando a doña Albertina ese beneficio, ¿verdad? Eso es lo que ustedes tienen que entender también, ¿verdad? Cuándo es un descuento y cuándo es que le tienen que pagar. Entonces, lo mismo, ¿verdad? El 2% nada más, recuérdense que como no tiene una decena, entonces se le agrega un 0.02. Ese es el porcentaje en decimales. Lo multiplicamos por el total, que sería 1,200. 1,200, ¿verdad? Entonces, en su calculadora ustedes van a hacer 0.02 por 1,200. Nos va a dar un total de 24. Esto es igual a 24. ¿24 qué? Estamos hablando de 24 quetzales por un mes, ¿verdad? Cada mes que le cobran, que le pagan a ella el 2%, le están dando 24 quetzales sobre este dinero, sobre este, ¿sí? Entonces, el primer mes dice solo un mes ha pasado. Ah, entonces solo uno hay que sumarlo. Entonces, el total sería de 1,200 más los 24 quetzales que son del interés que le están dando a doña Albertina. Lo sumamos, quiere decir que doña Albertina el primer mes va a tener en su cuenta 1,224 quetzales. ¿Ya? Y aquí está la explicación. Solución, dice. Como le dan el 100% del dinero de doña Albertina es de 1,200. Como le dan el 2% de interés, entonces puedo calcular el interés de un mes así. 2% dividido 100 por el total, que son 1,200. Al dividir 2% entre 100 y el resultado lo multiplico por 1,200. Otra vez nos están explicando paso a paso. El resultado sería 0.02. Aquí ya lo tenemos. ¿Ven? Como hicimos la conversión así fácilmente sin necesidad de hacer este proceso. 0.02 por el total, que son 1,200. La igualdad nos da que el 2% de 1,200 nos da 24 quetzales.
Así que el primer mes, perdone, doña Albertina tiene 24 quetzales más en su cuenta. Así que el total que tiene es de 1224 igual a 1224. Justamente lo que nosotros acabamos de escribir. ¿Se comprendió? Espero que sí. Cualquier duda me escriben, por favor. Bien, proseguimos. Aplico lo aprendido. Instrucciones. Copio las siguientes actividades, incluyo sus instrucciones y las realizo en mi portafolio. Hago lo mismo con todas las actividades realizadas a lo largo de esta lección, identificándolas con el código M1, U3, L15. Incluyo lo realizado en las actividades 1 y 2, actividad 3. Usando las ideas de las variaciones directas e inversas, escribo si los siguientes casos son ejemplos de variaciones directas o inversas. Inciso A. 2 albañiles hacen una torta de concreto en 3 días. Si se agrega un albañil más, ¿en cuánto tiempo lo harán? Solo debo escribir si es directa o inversa y por qué. Analícenlo, ¿verdad? Imaginémonos el caso. 2 albañiles hacen una torta de concreto en 3 días. Solo 2 albañiles. Si le agregamos un albañil, ¿creen ustedes que tardarán más tiempo o menos tiempo? Es decir, ¿más días o menos días? Entonces vean la diferencia. Si una sube, la otra baja. O si una sube y la otra sube también, ¿verdad? No. Entonces analicen. Si una sube y una baja sería inversa. Si las dos suben es directa. Si las dos bajas es directa, ¿verdad? La inversa siempre va a ser una sube y otra baja. O una baja y la otra sube. ¿Sí? Bueno, analicemos. El inciso B. En el comedor harán caldo de gallina para 25 personas. Para ello compran 3 gallinas. Si al final de cuentas deciden hacer caldo para 50 personas, ¿cuántas gallinas deben comprar? ¿Será que tienen que escribir comprar más o comprar menos? Respondan si deben comprar más o deben comprar menos. Y luego responden si es directa o es inversa y por qué, ¿verdad? Actividad 4. Realizo los siguientes ejercicios de porcentaje. Inciso A. En el presupuesto de la familia López tienen apartado el 25% para la comida. Si los ingresos de la familia López es de 4,000 quetzales, ¿cuánto dinero gastan en comida? Inciso B. En una fábrica hay 300 empleados, el 15% de ellos vive fuera de la comunidad donde está la fábrica. ¿Cuántos empleados son? Javier hizo un préstamo en el banco por 2.500. Si el banco le cobra el 12% de interés sobre todo el dinero, ¿cuánto dinero tiene que pagar Javier de interés? Bien, vamos a elegir uno para resolverlo y así ustedes van a ver de una vez, ¿verdad? Y así hacen el siguiente. Vamos a elegir el último, ¿de acuerdo? Vamos a elegir el último. Dice que Javier hizo un préstamo con el banco por 2.500. Si el banco le cobra el 12% de interés sobre todo el dinero, ¿cuánto dinero tiene que pagar Javier de interés? Bueno, el total, el 100% ya dijimos que es el total. Entonces, el 100% de la deuda es de 2.500 quetzales. Permítanme. Vamos a tratar de hacer un poco. Porcentaje, 100%, ¿verdad? 2.500. El 100% sería el total, que serían 2.500. Y dice que le están cobrando 12% de interés sobre todo el dinero. Bueno, entonces el 12%. Pueden hacerlo con las fracciones que hemos visto, que les enseñé de inicio, o pueden hacerlo con la equivalencia de los decimales, como también ya se los enseñé. Entonces ustedes verán cuál utilizan. Vamos a utilizar la segunda, donde hicimos la equivalencia de porcentajes. Recordemos que el 12%, como tiene un decimal, perdón, tiene una decena y una unidad de dos unidades, nos quedaría entonces el 12% en decimales sería 0.12, y esto lo vamos a multiplicar por el total, que serían los 2.500. ¿Ya? Entonces agarren ustedes su calculadora y vamos a multiplicar lo siguiente: 0.12 por 2.500. Eso nos da un total de 300 quetzales.
Ese es el interés de los 12%. Eso es lo que le está cobrando el banco. Quiere decir que don Javier tiene que pagar esos 300 más de interés por el favor que le están haciendo por prestarle el dinero. Entonces no le vamos a restar, sino le vamos a sumar a su deuda, ¿verdad? 2.500 más los 300 quetzales que tiene que pagar de interés. Esto nos va a dar 2.800. Eso es el total que tiene que pagar él con el interés. ¿Cuánto dinero tiene que pagar Javier de interés? Bueno, solo nos preguntan cuánto dinero tiene que pagar de interés, solo de interés. Bueno, entonces eso ya sería los 300. Ese es el dinero del interés. No nos pregunta cuánto es el dinero total de la deuda, incluyendo el interés, ¿verdad? Solo nos está preguntando el dinero del interés. Entonces ya teníamos la respuesta, que sería el 12% del dinero que prestó serían 300 quetzales. Ya, 300 quetzales. La respuesta, don Javier, que pagar 300 quetzales de interés. ¿Ya? Ahí estamos. Muy bien, esa sería la respuesta. Procedan ustedes a resolver el inciso A y el inciso B. Muy bien, realicen ustedes después de todas hacer sus tareas, sus trabajos, respondan ahí las preguntas, ¿de acuerdo? Respondan ahí las preguntas. Hacen su autoevaluación, ¿verdad? Pasamos a ciencias naturales. Nos habla sobre un contexto, situación de contexto, nos habla sobre qué es la gestión integral de riesgo, ustedes lo leen, ¿verdad? Recuerden que ya no explicamos mucho esto porque pues, se trata más de lectura, comprensión de lectura, y esto les sirve a ustedes también para ir comprendiendo ciertos textos que ustedes tienen. Por eso mismo les queda a ustedes de tarea leerlo y resolver las preguntas, que esto es un poco más conceptual, ¿verdad? Más conceptual. Contestan las preguntas. El propósito de la lección: conocer la gestión integral de riesgo y un plan de respuesta escolar ante los desastres. Si no estoy mal, ustedes se recuerdan que el día de hoy pues tembló en Guatemala. Entonces, ¿qué actividad podríamos nosotros ver o realizar ante los desastres? Porque es un desastre natural. Es un desastre natural. Si en dado caso fuera muy fuerte, ¿no? Pero gracias a Dios no lo fue, así que espero que ustedes se encuentren bien. Actividad 1. Investigo y describo 3 sismos fuertes que ocurrieron recientemente en el territorio guatemalteco y qué daños provocaron en mi comunidad. Puede ser que si no hubieron daños en su comunidad, que bueno, gracias a Dios. Si en algún momento ustedes en la investigación encuentran que hubo algún daño en alguna otra comunidad, pónganlo, escríbanlo, ¿verdad? ¿Qué daños provocó? ¿En qué año fue? Pues 2026. ¿En qué lugar? Guatemala. La intensidad. Eso lo encontramos en el INSIBUME, ¿verdad? En la Conred. Ustedes pueden googlearlo ahí o incluso preguntan ahí qué intensidad tuvo el temblor del día de hoy. Ahí les va a salir qué intensidad tuvo, ¿verdad? Y qué daños provocó. Pongan los daños de una comunidad cercana y pongan ahí, si de su comunidad no hubo ningún daño, pues en mi comunidad, gracias a Dios, no hubo ningún daño, pero en tal comunidad provocó ciertos desastres, y ponen sus desastres, ¿verdad? Y busquen también algunos otros sismos demasiado fuertes. En todo caso, el más mencionado en nuestra historia de Guatemala pues es el terremoto de 1976, si no estoy mal. Perdonen ahí si estoy mal con el año, pero corríjanme y investiguenlo. Ponen ustedes el año, qué lugar fue, qué intensidad tuvo y qué daños provocó en el país, ¿de acuerdo? Llénenlo ahí, llenen bien esta su tablita, háganlo así bien bonito. Usen su creatividad, ¿de acuerdo? Y le toman la foto y me lo envían, ¿verdad? ¿Qué es lo que sé acerca de cómo preparar a mi familia para un desastre natural? Aquí están los tipos de desastres, nos indican, nos cuentan, nos narran qué tipo de desastres hay, qué podemos hacer, ¿verdad? Gestiono en Conred vía telefónica o redes sociales. La respuesta inmediata ante un desastre natural en mi región lo describo en mi portafolio, lo comparto en mi entorno familiar y laboral, ¿verdad? Es otra actividad que tienen que realizar. Aquí hay unas palabras nuevas.
Recuerden copiarlas en su cuaderno y aprendérselas, ¿verdad? Son palabras que nos ayudan a nosotros a crecer un poco, a acrecentar nuestro léxico, nuestra forma de comunicarnos, incluso les va a ayudar a su forma de escribir, ¿verdad? ¿Qué significa remanentes? ¿Qué es intermitentes? ¿Qué es la palabra gestión, protocolo, PUMOS, cerciórese, evacuar, generador de emergencia, en fin, ¿verdad? Son las palabras nuevas. Leo y aprendo hasta que viene nuestro tema, ¿verdad? Y ustedes leen. Acá está nuestro tema. Y tenemos la tarea. Elaboro en mi portafolio un mapa mental. Asocio los 3 momentos de la gestión de desastres, antes, durante y después, con imágenes que representen las señales de alerta. Incluye las ilustraciones comunes en cada momento para los diferentes desastres naturales, terremotos, lluvias extremas. Uso diferentes formas para elaborar el mapa, circulares, rectangulares, triangulares o cualquier otra que conozco, ¿verdad? Háganlo bien bonitos en su creatividad y me lo mandan. Evalúan su desempeño, ¿verdad? Siempre de la lección y me lo envían. Ciencias sociales. Tenemos la situación de contexto relacionada a los desastres. Conecto con mis conocimientos previos, copian las preguntas, las responden. Si en dado caso no tienen algún conocimiento, leemos primero el tema y regresamos después a responder las preguntas, ¿de acuerdo? La actividad, ¿verdad? Leo y pienso y respondo. Identifico o conozco los ríos, lagos, montañas, barrancos y volcanes que están cerca o dentro de mi comunidad. Recuerdo o he escuchado sobre algún desastre natural que haya ocurrido en mi comunidad o en mi región y sé qué se debe hacer para prevenir o reducir algún desastre natural que se dé en mi comunidad. Nos habla sobre el país de Guatemala, su geografía, ¿verdad? Su geografía, su posición geográfica, su posición geólica, ¿verdad? Este es cómo está nuestro país Guatemala. A pesar de que nosotros vivimos aquí y lo vemos demasiado grande, pues en nuestro mapa mundi pues nos muestran que Guatemala es un territorio pequeño, ¿verdad? Interesante. Entonces ahí vamos viendo su posición geográfica, geólica, qué es lo que afecta a nuestro país Guatemala. Por ejemplo, los terremotos, por qué se dan los terremotos, los temblores, en fin. Ahí nos explican, ustedes lean, ¿vale? Y pasamos con la actividad de la tarea. En una hoja de papel dibujo el siguiente cuadro de observaciones y lo lleno con la información que observo en mi comunidad, departamento o región. Escribo todos los elementos naturales que hay cerca de mi comunidad. Estos pueden ser ríos, lagos, playas, montañas, volcanes, barrancos o cualquier otro que exista. Los riesgos que tiene la comunidad y cómo el clima influye en este. Utilizo el ejemplo para guiarme y saber cómo hacer los demás. Recursos o elemento natural. Por ejemplo, un río que se llama Las Tres Piedras. Es de mi comunidad. Riesgos que tiene la comunidad. Se puede desbordar y puede inundar partes de la comunidad, casas, llevarse otras cuestiones que utiliza la comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, plantíos, qué sé yo, recursos de la comunidad. ¿En qué es lo que afecta, ¿verdad? Si en dado caso se desbordara o ocurriera un desastre natural. El clima, especialmente en invierno cuando llueve mucho. Es decir, ¿cuándo puede ser que ocurra este desbordamiento? Cuando llueva. ¿Sí? ¿Te entiende? Por ejemplo, si yo vivo en un volcán, vamos a poner volcán de fuego. ¿Cuál es el riesgo que tiene la comunidad? Pues que puede ser que haga erupción y destruya casas, pues recobre vidas, en fin, ¿verdad? El clima. Investiguen, ¿verdad?, cómo puede ser un clima para que afecte al volcán, ¿de acuerdo? Si no le afecta el clima, pongan algunos factores que pueden llevar a tener riesgo a la comunidad. Por ejemplo, puede tener riesgo la comunidad porque la gente construye cerca del volcán o en las faldas del volcán, construye sus casas ahí. Escribo una recomendación para mi familia y una para mi comunidad para evitar los riesgos de mi comunidad. Recuérdense que es en su región, ¿verdad?, en donde ustedes viven, lo más cercano. Hacen su evaluación y me lo envían, igual que las tareas. Emprendimiento. Compré uno y llevé dos. Estas son promociones, ¿verdad? Son ofertas. Nos habla de una situación de contexto. Aplica las técnicas y principios de la mercadotecnia, en la venta de un producto o servicio.
Conecto con mis conocimientos previos. Copian la pregunta y la responden. Si no saben del tema, lean primero el tema y después regresan a responder las preguntas, ¿de acuerdo? Que sea acerca de la estrategia del 2x1. Leo y aprendo qué es la mercadotecnia. Aquí nos explican, incluso tenemos un gráfico, miren qué bonito el gráfico, para poder entender sobre el proceso de la decisión de un consumidor, los estímulos, la conciencia del problema, la búsqueda de información, la evaluación de las alternativas. Aquí los leemos y respondemos las preguntas, ¿verdad? Aquí preguntas para definir el público objetivo, segmentos de mercado, cuál es el principal beneficio que buscan, algunas preguntas que tenemos que tener nosotros en cuenta para poder realizar nuestra mercadotecnia, ¿verdad? Nuestra estrategia de mercadotecnia. Tarea: realizo las siguientes actividades y las incluyo en mi portafolio junto a las actividades 1 y 2. En el inciso B, selecciona un producto que haya adquirido recientemente y luego elabora un organizador gráfico como el que se presenta para evaluar dicho producto. C, elijo un producto o servicio que me gustaría lanzar al mercado dentro de mi comunidad. Con base en este, elaboro una encuesta con un mínimo de 10 preguntas para definir el público objetivo. Puedo utilizar algunas de las que se encuentran en el cuadro informativo. Inciso D. Evalúo mi producto con base en el proceso de decisión del consumidor y escribo una conclusión. Nombre del producto o servicio. Aquí tenemos el ejemplo. Técnicas que utilizarán para atraer a los clientes. En el primero, ¿cómo fue que me atrajeron a mí para comprar ese producto? Puede ser que fue una oferta del 2x1, puede ser que tenía un eslogan muy bonito, puede ser que hablaba sobre el cuidado del medio ambiente, no sé, ¿verdad? Ustedes ven ahí por qué lo compraron. ¿Qué necesidades satisfacen el consumidor? Ejemplo, si yo compré, qué sé yo, una pasta de dientes al 2x1. ¿Qué técnicas se utilizaron? La oferta del 2x1. O sea, yo pagaba uno y me regalaban el otro. ¿Qué necesidades satisfacía? Pues la limpieza dental. ¿Cómo decidieron el precio? Bueno, eso ya dependería de la empresa, ¿verdad? Pero seguramente decidieron el precio porque ya era para liquidación, ¿verdad? O sea que ya no se vendía o tenían ahí mucho producto y para poder sacarlo pues ofrecían ese producto. Ese puede ser una de las respuestas. Y también elijan este cuadrito para poder ustedes lanzar el producto o servicio que ustedes quieren hacer. Y luego hacen su encuesta y llenan este cuadrito, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda me pueden escribir, ¿de acuerdo? O quieren presentar algún tipo de avance en su tarea, también me pueden escribir, revíselo, a ver cómo va, en fin, ¿verdad? Tenemos la evaluación de nuestro desempeño, ya lo saben, lo copian y resuelven su autoevaluación y me lo envíen. Para la próxima semana ya entramos a los cuestionarios, ¿verdad? Comunicación y lenguaje. Tienen que resolver de lo que ya vimos en estos temas. Resuelven el cuestionario que está aquí. Es como que un examen, ¿verdad? Resuelven su examen. Ya hemos hecho 2, si no estoy mal, no mal recuerdo. Y van resolviendo, van haciendo. Si ustedes tienen alguna duda me pueden escribir y lo resuelven, ¿sí? Nos sirve de repaso, nos sirve también para mejorar nuestra memoria y para que se nos quede mejor todos los temas, ¿de acuerdo? Aquí vienen clasificadas por curso. Eso es para la próxima semana, ¿verdad? Esta semana pues nos toca hacer las tareas como siempre y justamente el otro viernes pues ustedes si pueden adelantar de una vez todo este cuestionario, qué bueno, ¿verdad? Si no, pues tienen chance para la próxima semana en ir completándolo. De igual forma, la próxima semana tendríamos ya el ingreso a la unidad 3. Pasaríamos a los últimos 4 temas y con esto terminaríamos nuestro libro y iniciaríamos con el siguiente. Así que los animo a seguir adelante con sus estudios. Cualquier cuestión, pues ustedes tienen ahí mi número de teléfono, pueden escribir o incluso llamar, ¿verdad? Si en caso no les puedo contestar, pues les estaré devolviendo la llamada. Es un gusto haber estado con ustedes. Que Dios les bendiga.